Hola Sara, Hola, profe, buenas noches. más bien, ya vengo, por si me preguntan ya en un minutico vuelvo. Ah, listo, profe, está bien. Hola, buenas. Hola, Buenas profe, noches, buenas profe. noches. ¿Cómo vas bien? Sí, profe. Bien, profe, tengo una ¿Y pregunta. tú? Yo bien. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, profe, con Pregunta, respecto al informe taller. sí, En la pregunta número 1 dice hacer una síntesis de una página del artículo, sí. pero no entiendo si es hacer un resumen de toda la lectura que quepa en una página o es resumir una página, literalmente hablando, una página del artículo, resumirla. Todo el artículo que queda sintetizado en una página. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo, ¿quiénes nos faltan? Henry, Daniel, Adrián. Henry, Daniel, Adriana. ¿Quién más? Jamie, Jamie. Esperemos un minutico por si se llegan a conectar para que no se pierdan la explicación. Ven, ¿y qué me cuentan? ¿Cómo les ha ido? Haciendo trabajos, profe. Tra- Dos trabajos que les ponen y se quejan más. ¿Dos? No solo dos. Dos Sí, por materia. pero trabajos cortos, ustedes vieron los trabajos que nos ponían a nosotros. Esos sí eran trabajos.
A nosotros nos tocó, por ejemplo, un trabajo una vez, hacer una exégesis de un capítulo de Romanos. Y esa exégesis era con todo el rigor de la ley. Otra vez nos tocó hacer un trabajo de Juaninas de un pasaje de Juan. Y toca hacer todas las análisis sintáctico y gramático del pasaje. Y exponerlo todo desde el griego. Pero era chévere, a mí me gustaban esos trabajos. Profe, que también como eran otras épocas, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, ha tocado ir cambiando y moderando un poco los trabajos para los estudiantes. Sí, la En educación todas las universidades, profe, todo ha cambiado. bastante. Empezando porque desde los colegios, imagina que hay estudiantes por ahí que día un estudiante me dijo que cómo hacía para recuperar. Yo dije, no es que no estamos en el colegio. En el colegio es donde se recupera, aquí no. Porque se trae esa concepción del colegio, que pierdo y hago un trabajo y recupero. No, aquí no. Aquí pierde y pierde. Si, puede, si le da para habilitar, habilita. Si no, no. Entonces, esa es la concepción. Pero bueno, ahí vamos avanzando. 2, 4, 5, 6, 7. Ve, yo pensé que Daniel había entrado. Listo. Entonces, vamos vamos con nuestro tema del día de hoy, que espero tenerlo claro. Espero tenerlo claro porque hay veces se me olvida qué es lo que voy a decir. Listo. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la contextualización de Primera de Pedro, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, problemas de interpretación que tenemos. Primero que todo, uno tiene que aprender a mirar el pasaje, ¿sí? Ahí está el pasaje que yo les puse a estudiar y está subrayado en rojo algunas cosas que vamos a estar preguntando. Entonces, alguien que más lo lea el pasaje que está ahí en la pantalla. Bueno, Porque también Cristo, ay, perdón. dale Eh, abajo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en su espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vale, listo. Gracias. Este pasaje es particular por varias cosas. Una, porque muchos lo han asociado con otros pasajes donde dice que Jesús descendió, entre comillas,
¿listo? Descendió al Hades, ¿sí? Que los 3 días que él estuvo muerto fue al Hades, fue al infierno a predicarle a los muertos. ¿Sí han escuchado eso, cierto? Y en el credo también, profe. ¿Cómo? Y en el credo creo que también está. Exacto, pero la pregunta es, ¿realmente Cristo fue y le predicó a los muertos allí en el Hades? Esa es la gran pregunta. Y tomando ese pasaje, muchos lo han asociado. Por eso dice que predicó a los espíritus encarcelados, ¿cierto? Ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, eso lo asocian mucho con ese pasaje. Sin embargo, vamos a mirar algunas situaciones. ¿Listo? ¿Qué significa predicar a los espíritus encarcelados? ¿Listo? Fue una de las preguntas. ¿Será que el bautismo salva? ¿Qué significa quien ha padecido en la carne y terminó con el pecado? ¿Qué significa predicar el evangelio a los muertos? ¿Qué significa ser juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios? Entonces, para poder dar respuesta, ¿listo? Y de hecho esto es parte de lo que es de una exégesis. Así es que se parte para hacer una exégesis, haciéndole preguntas al texto. Pero luego tenemos que ir aplicando algunas pautas, ¿sí? Una de esas es aprender a conocer el contexto. Primero que todo, dentro del círculo hermenéutico, ¿sí? Hay que conocer el contexto anterior y posterior. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuál es el círculo hermenéutico, cierto? ¿Sí? ¿Sí alguien se acuerda cuál es el círculo hermenéutico? ¿Ninguno? Muchachos. Profe, creo algo que tiene que ver con los contextos, ¿no? Dentro de los contextos, como por ejemplo el anterior, el posterior, el próximo, el remoto, ¿no? Sí, pero ¿y qué más se ve en el contexto, o en el círculo hermenéutico? No se acuerdan. Oigan, ¿cómo llegaron a séptimo semestre sin saber del círculo hermenéutico? Ustedes tuvieron que haber visto eso en hermenéutica. Pero probablemente ya de esos nos hemos olvidado y sin embargo aquí estamos. Sí, Listo. profe, yo sí Profe, recuerdo que sí nos enseñaron, pero no, la verdad no recuerdo bien, pero el profe nos hizo un circulito y nos hizo como los pasos. Listo. Y de hecho que eso yo lo enseño parte de eso en algunas de las materias que dieron conmigo, pero bueno, el círculo hermenéutico dice que para uno entender un pasaje o estudiar un pasaje, hay que tener claro que ese pasaje tiene un contexto inmediato, anterior y posterior, ¿listo? Y que todo lo que surja de ese pasaje anterior, relacionándolo con lo anterior y posterior, tiene que ir en concordancia con lo que dice el libro. Pero eso que dice está en concordancia con el libro, tiene que estar en concordancia con los otros escritos del mismo autor. Y tiene que ir en concordancia con escritos del mismo género. Y tiene que ir en concordancia con los escritos del mismo testamento. Y va en concordancia con lo que dice toda la Biblia. Entonces, si yo hago un estudio de un pasaje, el resultado final tiene que ir en unidad con el resto, pero uno va ascendiendo. Entonces, el círculo pequeño es el contexto inmediato, pero los círculos que van saliendo, medida que se van agrandando, van saliendo otros círculos, es lo que se conoce como el círculo hermenéutico, hasta lograr llegar a abarcar toda la Biblia para que la interpretación que se da ahí sea acorde con todo el resto de la Biblia, pero haciéndolo por partes. Eso es necesario hacerlo para que realmente la interpretación sea acorde a lo que dice la Biblia.
pero examina uno el contexto anterior y posterior en primera medida. Hay que leer varias versiones del texto. Hay que estudiar palabras clave para el problema. Hay que estudiar la gramática del pasaje. Hay que tratar de eliminar algunas posibles interpretaciones, porque vamos a encontrar comentarios y vamos a encontrar muchas circunstancias que uno mismo se acerca de acuerdo a las versiones y tiene varias interpretaciones. Se hace una lista de las que quedan en orden de probabilidad. ¿De cuáles de las interpretaciones que quedan? Se hace una lista y el orden de probabilidad. Y se toma una decisión. ¿Con cuál de esas interpretaciones realmente me identifico más a la luz de las evidencias? ¿Sí? Este es un proceso, es uno de los procesos hermenéuticos que se hacen, no es el único. Recuerden que aquí hace falta que estudiar el contexto histórico. El contexto histórico también nos ayuda a entender un poco mejor los pasajes. Entonces, el contexto inmediato nos dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Se dan cuenta la relación que ya empieza a tener esto con el texto que tenemos en cuestión? Miren, la que termina: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque el pasaje que estamos o vamos a analizar tiene que ver con el mal que se hizo en otra época, en otro momento histórico. Por eso es que es importante saber por qué Pedro luego escribe ese pasaje si viene hablando de esta situación. Y luego el contexto posterior nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Entonces, una vez más, para que entendamos un poco por qué Pedro va a poner ese pasaje. ¿Sí ven? Viene hablando del mal. ¿Sí ven? Porque también Cristo padeció. Entonces, si se dan cuenta, porque enlaza con lo que venía anterior, como si estuviera dando una razón. Y entonces viene aquí hablando de que ha sido predicado el evangelio de los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Y el pasaje posterior nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque en últimas Cristo quiere transformar, ¿sí? Cristo quiere que los muertos resuciten, ¿sí? En un sentido espiritual. ¿Listo? Entonces, esto nos ayuda a entender un poco mejor el pasaje. El pasaje está en el medio, precisamente porque Pedro al parecer quería poner como ejemplo lo que había sucedido en esta época para explicar lo importante que es hacer el bien, ¿sí? Que hacer el mal. Porque cuando se hace el mal, le va a pasar lo que le pasó a aquellos otros. Pero si se hace el bien, obviamente
es para encontrar vida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso es el propósito de Dios y por eso es que Dios los está probando. Dios está probando a la gente de la época de Pedro. Pero él va a tomar como referencia un pasaje anterior. Predicó. ¿Listo? Entonces, ya el solo verbo en la forma que está establecido nos está hablando de un pasado. ¿Listo? No es que predica actualmente, en el presente, sino que fue en un pasado. Entonces, ¿a quién predicó? A los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, el que aparezca el nombre de Noé ahí ya nos ubica en el contexto de lo que Pedro está hablando. Quiere decir que es en los tiempos de Noé donde se dice que predicó a los espíritus. ¿Listo? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Sí? Cristo. En otro tiempo, sí, vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados en la época de Noé. Entonces, la referencia se hace a ese momento histórico de forma concreta. ¿Sí? Luego dice, bueno, aquí para quedarnos un poco más. Entonces, ese predicó hace referencia a que las personas en la época de Noé estaban encarceladas, o sea, espiritualmente. Estaban encarceladas, ¿por qué? Por la maldad. Por eso es que el pasaje anterior dice que es mejor hacer el bien que hacer el mal. Porque el que hace el mal está encarcelado. Y la gente en la época de Moisés estaba encarcelada por culpa del mal, estaban encerrados, ¿sí? Por culpa del pecado. Entonces quiere decir que en espíritu, en el espíritu, Jesús fue en otra época, en la época de Noé, a predicarles, ¿sí? Fue allí a decirles que debían arrepentirse. Vivificado en el espíritu quiere decir que tuvo que haberlo hecho por medio de Noé, en el sentido de que Noé fue el que les habló, a ellos acerca de la necesidad de arrepentirse. ¿Sí? Y entonces, Cristo, vivificado en espíritu, estaba manifiesto en la época de Noé, en la predicación que él estaba haciendo, ¿sí? En el mensaje que él estaba dando, para que se arrepintieran de qué? De su desobediencia. Y para esa época se esperaba la paciencia de Dios. Es decir, se esperaba que se arrepintieran. Pero obviamente algunos no se arrepintieron. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver luego con la otra parte del pasaje. ¿Listo? Luego dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Pero esa parte la voy a dejar para luego, ¿listo? Para explicarles eso del bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, ¿listo? O mejor dicho, miremoslo acá. Cuando nosotros hacemos exégesis, nosotros debemos interpelar al texto, porque el texto, aunque es claro y evidente, miren, verá que aquí van a haber algunas palabras que nos van a ayudar a entender mejor el pasaje, ¿listo? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, aquí hay una apelación, y lo que va a suceder es a través de, ¿listo? Nos salva no quitando las inmundicias de la carne, ¿listo? Entonces, el bautismo realmente no hace eso. El bautismo realmente no quita las inmundicias de la carne. Quien hace eso es Cristo. Por eso dice, a través de la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces,
En ese sentido, se requería un mensaje de arrepentimiento, pero que las personas lo escucharan y realmente se arrepintieran. ¿Por qué? Porque el que estaba orando era Dios por medio de Jesucristo. Y finalmente Él era el único que podía quitarles las inmundicias de la carne. ¿Quiénes se arrepintieron? Noé, su esposa y sus hijos. ¿Sí ven? Entonces, ese significado ese significado de estar sumergidos en el agua allí en el arca es una tipología del bautismo, una tipología del bautismo, ¿listo? Y esa tipología salvó a Noé y a su familia, porque nosotros vemos como Dios los rescata en el arca, ¿sí? Allí sobre el agua, estando en el agua, ¿sí? Mientras que los demás, pliquis, murieron. Se supone no se salvó ninguno en el momento de la inundación, porque en sí mismo no es el pecado el que salva, sino es Cristo Jesús el que puede quitar las inmundicias de la carne. Dios, por medio de Cristo vivificado en el Espíritu, era el que podría actuar en favor de las personas en la época de Moisés. Luego dice, ¿será que el bautismo ahora salva? Pues ya sabemos que no. ¿Qué es lo que salva? La obra de Cristo cuando nosotros nos bautizamos. No es el bautismo en sí, sino es la obra de Cristo cuando nosotros nos identificamos con Él en el bautismo. Es ahí donde realmente porque bautizarle cualquiera se bautiza por quedar bien con la novia, por quedar bien con otra persona, ¿sí? Pero realmente bautizarse con convicción es porque Cristo ha actuado en las personas y es la que lo lleva y para que proceda a ese paso del bautismo. Y es ahí donde realmente el bautismo cobra importancia, ¿sí? Por eso dice, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y en la época de Noé, aunque Jesucristo no había resucitado, si hay un simbolismo o una tipología, y Noé va a ser tipo de Cristo, ¿sí? Porque es escogido para salvación de la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista es que se puede hacer un poco la comparación o la analogía, ¿sí? ¿Sí soy claro con eso? Sí, profe. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué significa quien ha padecido en la carne terminó con el pecado? ¿A quién se refiere quien ha padecido en la carne? Entonces, Cristo es el que ha sufrido en la carne y fue que terminó con el pecado. No hubo otro ni habrá otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos entender esta verdad, tenemos motivación y poder para luchar contra el pecado y tener una victoria paralela. Luchamos contra el pecado, pero a la vez y de manera paralela obtenemos la victoria. Aunque esa victoria, mientras que estemos acá, es limitada. Pero en la época de Noé, aunque tuvieron la oportunidad también de arrepentirse, no lo hicieron, sino que prefirieron seguir en sus maldades, cosa que vino el diluvio y arrasó con casi toda la humanidad, casi todo, porque sabemos que sobrevivieron 8 personas. Pero ahora nosotros sabemos que hay alguien que padeció en la carne, ¿sí? Y el pecado ha finalizado. Entonces, no va a suceder como en los tiempos de Noé, porque ahora tenemos a un Cristo resucitado, Cristo que padeció y resucitó por nosotros. Y se nos da la misma oportunidad que se le dio a los habitantes o a los hombres en la época de Noé. Tenemos la misma opción, la misma oportunidad del arrepentimiento. Solamente que tenemos la ventaja de que ya Cristo hizo la obra completa en favor de nosotros. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Por esta razón, miren el texto como se hace mirando otras versiones, cómo se puede complementar. Por esta razón, también fue anunciado el Evangelio a los que están ahora muertos, mientras ellos vivían aún, para que por un lado han sido juzgados en la carne según su humanidad, a través de la muerte física, por otro lado puedan estar vivos en el espíritu según Dios, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, se predica el evangelio a los muertos, ¿sí? A los que están ahora muertos. ¿Quiénes son los que están ahora muertos? Los de la época de Noé. Ellos ya están muertos. Por esta razón, también fue anunciado el evangelio a los muertos. ¿A cuáles? A los que están ahora muertos, pero que vivían en la época de Noé. ¿Sí ve? Mientras ellos vivían aún, se les predicó. ¿Listo? ¿Quién? Pues Noé. Pero por medio de la obra de el Cristo vivificado en espíritu. Para que por un lado han sido juzgados en la carne, según su humanidad. ¿Listo? A través de su muerte física. Ya ellos fueron juzgados. ¿Por qué? Porque murieron físicamente. Pero por otro lado pueden estar vivos en el espíritu según Dios. Pero sabemos que los únicos que están vivos en el espíritu según Dios serían Noé y su familia. Se les dio la oportunidad de arrepentirse para que, aunque murieran físicamente, pudieran vivir en el espíritu. Pero sabemos que no sucedió de esa manera. Sabemos que no fue así, excepto por Noé y su familia. Entonces, vean que el pasaje está todo orientado a la época de Noé. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo, un modelo de lo que se espera sea el evangelio para la iglesia primitiva, porque la carta iba para ellos, ¿sí ven? La carta iba dirigida para ellos, para que ellos entendieran que si no se escuchaban mensajes de arrepentimiento, ¿sí? Sino que se continuaba viviendo de la misma manera, les iba a pasar lo mismo que les pasó a los que vivieron en la época de Noé, pero que ahora están muertos. Y a los cuales, mientras que estaban vivos, se les compartió, se les dio un mensaje de arrepentimiento. Entonces, eso es lo que realmente se nos quiere mostrar con ese pasaje. Por eso dice, por eso Pedro le está escribiendo a la iglesia de su época, acerca de la necesidad de seguir el bien. ¿Por qué? Porque si no se sigue el bien, física y espiritualmente se han de morir. Y no habría reversa, no habría cómo cambiar. ¿Sí ven? Pero dentro de eso, si seguimos el bien, dice que es necesario padecer por causa de la justicia. ¿Bien? Y aquí vuelve abajo, vuelve y da la misma idea. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Noé no se avergonzó y glorificó a Dios. Por eso es que Noé vive en espíritu para Dios. ¿Sí? Y no se avergonzó porque sabía que estaba haciendo el bien. Mientras que las otras personas, estaban haciendo el mal y no quisieron arrepentirse, no quisieron cambiar. Y es muy difícil entender, no podríamos saber cuántas personas habían vivas en esa época, pero que solamente 8 personas estuvieran haciendo el bien según Dios, es tremendo. Pero entonces Pedro le está hablando a la gente de su época acerca de la necesidad de tener una buena conducta, de hacer el bien, ¿sí? No importa que se padezca, mira, no importa que se padezca, sino vivir en santidad. No importa que se padezca por ser cristiano, ¿sí? Si uno padece como homicida, es que robé, es que maté y me tengo que sufrir por eso, pues que sufra, ¿sí? Porque es la consecuencia de su acto. Pero si sufre porque realmente ama a Dios y se ha arrepentido, es muy diferente. Y entonces por eso, para que la gente entendiera este mensaje,
Pedro en la mitad pone el ejemplo de las personas de la época de Noé, para mostrarles que el que no se arrepiente, el que no se sujeta y el que no padece por causa de Cristo, pues no va por buen camino. ¿Sí ven? Por eso es que esto que hay antes y lo que hay después es lo que nos ayuda a entender la razón de ser del pasaje que hay en la mitad. Sin eso no podríamos entender realmente el pasaje. En lo que ustedes me pasaron, creo que hay algunos que concordaron en algunas de las cosas que yo acabo de mencionar. ¿Listo? Ya voy a buscarle esos apuntes para revisarlos. Sí, Henry. Henry. Henry, ¿va a decir algo? No se escucha, El compañero. micrófono está cerrado. Henry, abra el micrófono. Vale, ¿ahí me están escuchando? Sí, señor. Vale, profe, bueno, sigo un poquito perdido, no sé, no me fue muy bien clara, sobre todo el versículo 19 y la primera parte del 20, donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Estoy ahí un poco perdido. ¿Lo Porque está hablando en sentido figurado o en qué forma? Porque tradicionalmente lo que se ha dicho de estos versículos es que definitivamente el Señor en esos 3 días que estuvo muerto, Él fue y les predicó. O sea, yo esa enseñanza la he escuchado muchísimas veces. Ahí sigo un poquito perdido, profe, a ver si me hace el favor y me Henry, ayuda. no me escuchó nada de lo que dije. Yo ya aclaré que yo ya dije que tradicionalmente eso es lo que dice. Yo ya dije que eso es lo que tradicionalmente dice, pero que realmente cuando se habla de eso, se habla que él fue y le predicó a los que vivían en la época de Noé, pero que ya están muertos. ¿A quién les predicó? A las personas que vivían en la época que Noé vivía, cuando se vino el diluvio. De ellos es que está hablando. Yo creo que eso fue lo que mencioné. No sé si los demás no me entendieron esa parte. Pero mi pregunta, profe, es, ¿les predicó a través de Noé? Henry llevó media hora explicando eso y diciendo eso. Pues, profe, por eso le digo que estoy desubicado, profe. Si no, créame que no le estuviera preguntando. Pues realmente sí está muy desubicado porque lo que usted me está preguntando es lo que yo ya dije. No, yo no se lo puedo entender. Listo, profe, yo reviso entonces el video. Henry, Me da vea, pena entonces devolverlo. vuelvo se lo repito, cuando dice que el Cristo que fue vivificado en espíritu estuvo en la época que vivía Noé y todos los habitantes de esa época y le predicó el evangelio por medio de Noé, un mensaje de arrepentimiento. Pero como la gente no se arrepintió, ahora ya están muertos. Fue a ellos fue a los que le predicó. Cuando se dice a los muertos, quiere decir a los que vivían en esa época, pero que ya están muertos. En la época de Pedro, esa gente ya estaba muerta. A ellos fue a los que le predicó. Pero cuando les predicó, cuando estaban vivos en la época de Noé. A ellos fue a los que les predicó. ¿Sí ven? Ellos eran los que tenían la posibilidad de arrepentirse. Porque los muertos que están en el infierno ya no tienen posibilidad, se supone. ¿Sí ven? Eso fue lo que yo dije en toda la explicación que di en esta media hora, Henry. Pero quiero saber si le queda clara la idea. Sí, señor, sí, estaba un poco desubicado, pero sí, ya con eso ya me queda clara. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene dudas? Yo, profe, Sí. Ah, bueno. Sí, yo. ¿sí me escucha? Bueno, lo único, creo que comprendí la idea de esa interpretación. Lo único que no me cuadra es el final cuando dice, por otro lado, puedan estar vivos en el Espíritu según Dios, porque ahí no está haciendo alusión directa a Noé y su familia, sino que estaba hablando en conjunto de los que murieron físicamente y luego puedan estar vivos en el Espíritu según Dios, como si se tratara de los mismos, no de un grupo diferente como Noé. Listo. Es la única como partecita que no me cuadra, de resto creo que es comprensible
por lo menos para mí. Listo, perfecto. Permítame un segundo, estoy buscando algo acá que me ayude a complementarles esa idea. Ay, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, Profe, mientras lo encuentra, quiero hacer un comentario de cómo es, digamos, un poco asombroso, porque no sé qué palabra usar, como asombroso cómo puede interpretarse algo que en realidad quería decir otra cosa, o que por tradición se interpreta de una forma, pero en realidad no era eso lo correcto. Sí, así suele suceder. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a equivocarnos muchas veces en la... Permítame un segundo, ya estoy con ustedes. ¿Listo? Voy a abrir aquí, estoy abriendo un archivo, ya voy con ustedes. Listo, estaba abriendo aquí unos archivos y buscando los dos que ustedes me mandaron. Listo. Con respecto a lo que dice John Alexander, precisamente ese pasaje es problemático por lo mismo, por lo que dijo Henry, que tradicionalmente se ha interpretado que Jesús descendió a la Hades y le predicó a los muertos. Pero realmente el pasaje no habla de eso, sino habla de la importancia para que fuera, en la época de Noé, ¿sí? Le explicará a los muertos. ¿Cuáles muertos? Pues los que están muertos ahora, pero que estaban vivos en la época de Noé, ¿sí? Y les predicó por medio de Noé. Entonces, Cristo, vivificado en espíritu, toma a Noé y les predica un mensaje de arrepentimiento
¿Para qué? Para que fueran juzgados, y ellos fueron juzgados según la carne. El propósito, ¿cuál era? El propósito era que ellos se arrepintieran, ¿sí? Que se arrepintieran para que pudieran vivir en el espíritu también, para que pudieran tener vida en el espíritu. Pero lamentablemente no se arrepintieron. Por eso fueron juzgados. Y por eso fueron, con el diluvio, fueron exterminados. ¿Listo? Ahora, ellos, cada quien, de acuerdo a sus actos, pues está y va a estar donde tiene que estar o donde Dios considere que deben estar. Pero el propósito era ese, que fueran juzgados en la carne para que si se arrepentían pudieran vivir en el espíritu. ¿Sí? Ese era realmente el propósito. ¿Listo? Pero sabemos que no se arrepintieron solamente Noé y su familia. ¿Listo? De la época de Noé. Estoy hablando de la época de Noé. Porque si hablamos de ahí para atrás y de ahí para adelante de otras, es otro asunto. Solamente estamos hablando de la época de Noé cuando vino el diluvio. Nada más. ¿Listo? Entonces, ¿quién le predicó? Cristo, en el Espíritu vivificado, por medio de Noé, les predicó. ¿A quiénes? A los que están muertos ahora, o que estaban muertos en la época de Pedro, pero que en la época de Noé estaban vivos todavía. ¿Listo? Para que pudieran vivir, pero pues sabemos que no lo hicieron. ¿Listo? Mercedes. Profe, bueno, voy a empezar por eso último que estás comentando, porque realmente son dos cositas. Y bueno, teniendo en cuenta pues lo que nos estás compartiendo sobre el círculo hermenéutico, entonces se podría entender esa explicación que estás dando ahora de lo de Noé. Es como, o sea, si tenemos en cuenta los versículos anteriores, el por qué debe hacerse, entonces el propósito de Pedro realmente para actualizarlo a la época que él está escribiendo es disuadir, ¿cierto? Haciendo referencia a lo que pasó y que no debe pasar en su época. Entonces creo que es eso, la disuasión. Correcto, correcto. Pero mira el uso que Pedro le dio a ese pasaje, a ese texto, que va enlazado con lo anterior y lo posterior, ¿sí ven? Y que lo podemos relacionar con Génesis directamente para percibir la unidad de la Biblia y darnos cuenta que Pedro lo va a usar de esa manera ahí, en 2 de Pedro, y si lo vemos, es el mismo sentido que va a tener en el Nuevo Testamento y luego en el Antiguo Testamento, para entender un poco el círculo hermenéutico. Pero es eso. Pero lamentablemente el pasaje se ha interpretado, tradicionalmente se ha interpretado mal. Porque realmente, bueno, por lo menos este pasaje no nos da evidencia que Cristo haya ido al infierno, o al Hades, o al Seol, o al seno de Abraham, como lo quieran llamar. No hay una evidencia de que Jesús haya ido allá a predicar a los muertos. Uno de los pasajes era este, pero al analizarlo bien, ya no funciona de esa manera. Pero, ¿Sí? Entonces, ¿cómo la disuasión por medio de un ejemplo fue tan importante para Pedro? ok, profe, gracias. Profe, lo segundo es una pregunta con respecto al contenido Sí, de la materia, sobre todo de esta carta que está, o de Pedro más bien, sí. porque pues, sabemos que tiene la segunda carta. Hay una parte que nosotros analizamos cuando se vio Nuevo Testamento 1 con el profesor Julio, que yo lo vi, de pronto mis compañeros no lo vieron. No sé si lo vamos a analizar contigo a propósito de los textos de difícil interpretación o no sé cómo, sí, que está el de segunda de Pedro 3 del 15 al 17. No sé si de pronto lo podemos analizar un poquito en una próxima clase o no sé, pero ¿Ustedes me gustaría lo vieron con Julio? con Julio. O sea, mis compañeros de pronto no lo han visto, pero yo, y creo que sí, Adriana sí lo vio conmigo, creo. Adriana y yo somos las únicas que no lo hemos visto, que lo hemos visto aquí. Ahí sí que hay una duda por el que en Nuevo Testamento no vieron fue Evangelios y Hechos. Vimos Pedro, por lo menos Pedro, por lo menos la carta de Pedro. Entonces, específicamente con respecto de eso, que hay un versículo también de, mejor dicho, tradicional
mente de difícil interpretación, que es la Pero ahora, segunda de Pedro 3. Dime, ahora, profe. ahora soy yo el que quedo con la duda. ¿Cómo vieron primera de Pedro si eran evangelios? Toca preguntarle a Julio. De Porque pronto es que en ese, ay, profe, no vayas a meter el lío. De pronto, de pronto es que en ese tiempo, pues, ya hace casi 2 años, profe. De pronto en ese momento el programa, o sea, el contenido de la materia era diferente, ¿no? porque esos contenidos los diseñé yo. Ah, bueno, Por eso así. se me hace raro que digaste con Julio. De pronto, que lo hayan visto en Nuevo Testamento 2. ¿Ustedes ya vieron Nuevo Testamento 2? Sí, ay, perdón, profe, lo Nuevo siento. Testamento 2. Pues Tienes razón, profe, es Nuevo Testamento 2, corrijo, profe. Que en el Nuevo Testamento 2 sí hubo una dificultad, que ahí se veía las cartas paulinas, pero en un sílabo hubo una equivocación y se incluyó algo de las generales, ¿sí? Pero luego miramos si ese pasaje yo lo tengo, no creo que lo tenga incluido dentro del análisis que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, para cuando lleguemos allá, si es el caso, lo revisamos, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Continúo acá. Eh, Listo. Entonces, sigo acá en la presentación. ¿Listo? Entonces, para que veamos, o para que nos quede claro, entonces lo que son problemas de interpretación que nosotros tenemos por no prestarle atención a lo anterior y lo posterior. ¿Sí ven? ¿Se dieron cuenta que esto fue lo que aclaró el pasaje? Si quitamos esto, el pasaje no se puede, porque no sabíamos por qué Pedro utilizó el pasaje. Y ahora sabemos que fue por esa razón, de que Pedro les está diciendo lo importante de hacer el bien y no el mal, porque si no, les va a ir mal. Entonces, si hacen el bien y aún si sufren por eso, les va a ir bien, porque van a glorificar a Dios y van a vivir en el Espíritu. Ellos sí van a vivir en el Espíritu los que hacen el bien. Los que hacen el mal, definitivamente no. El propósito de Dios era que se arrepintieran para juzgarlos en la carne, pero que vivan en el Espíritu. Pero si no hay arrepentimiento, nada, no se puede hacer nada. ¿Listo? Ahora, el prescrito epistolar se conforma a lo normal del mundo antiguo, ¿sí? Ya hemos dicho que las epístolas tienen una estructura que era propia de su época. Entonces, describen los destinatarios como eclectois, parapedimois, diásporas. ¿Sí ven? Así se describe a los destinatarios de la carta. Estos elegidos, eclectois, elegidos, es la terminología del Antiguo Testamento. Dios eligió a Abraham. Entonces, ese eclectois, esa elección es propia de Dios y no es nuevo en el Nuevo Testamento. Es algo que ya viene de la antigüedad. Es un término que se utiliza en la Septuaginta. Así se utiliza en la Septuaginta para mostrar los elegidos por parte de Dios, de la misma manera que él eligió a Abraham y eligió a otros. Parapetiremos aparece en Génesis 23:4, en Salmo 38:13, en Hebreos 11:13, en Primera de Pedro, ¿sí? Es un sentido metafórico de peregrinos en este mundo o sentido literal de haber sido expulsados de algún lugar. De pronto de Roma fueron expulsados por su fe. Es una posibilidad. ¿Listo? Entonces, para que notemos un poco cómo la forma que utiliza Pedro trae consigo terminología que es propia del Antiguo Testamento, ¿sí? Y que seguramente fue tomada de la Septuaginta para mostrarnos cómo nosotros podemos relacionar lo anterior con lo nuevo. Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces para que entendamos un poco este sentido, ¿sí? Puede ser
metafórico de peregrinos en este mundo, ¿sí? Diciendo que somos peregrinos porque nuestra ciudadanía está en los cielos, así como sucedió con Abraham, o puede ser que realmente fueron expulsados, ¿listo? Y pueden ser los dos sentidos que puede tener esa palabra ahí en Primera de Pedro. Diáspora aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en Juan 7:35, en Santiago 1:1, en Primera de Pedro 1, que también puede ser metafórico en el sentido de estar dispersos en este mundo, ¿sí? Siendo que pertenecen al reino celestial, o puede ser literal, que realmente están dispersos, que es el sentido que nosotros entendemos, dado los lugares en los cuales están ubicados las iglesias o los cristianos a los cuales Pedro menciona luego. Los elegidos. Cata prognosim Zeus patros. ¿Listo? Entonces, el agiasmo neumatos es la anticipación del tema principal de Primera de Pedro, la necesidad de ser santos, ¿sí? Ser santos. Eso es lo que está anticipando, esto es lo que está anticipando, ¿listo? Entonces, cuando se lee esto, ser santos, neumatos es espíritu, ¿sí? ¿Listo? Entonces, la necesidad y agiasmos viene del término de santidad, ¿listo? Entonces, en Primera de Pedro, él está hablando referente a unos elegidos de parte de Dios, ¿sí? Que en sentido metafórico o figurado, ¿sí? O literal, metafórico en el sentido que pertenecemos a otro reino, ¿sí? O literal, que está sucediendo acá, pero con el sentido de que independientemente si es acá en el mundo, de manera literal, o es de sentido metafórico en el reino, él está anticipando que cualquiera de estos dos grupos debe ser santo, ¿sí? Debe prepararse para la santidad. Si estamos aquí en la tierra, vamos a sufrir padecimientos, sí, pero eso implica que nos debe llevar a ser santos. Y cuando estemos en el reino venidero, pues vamos a ser más santos todavía. Imagínense, con todos los santos que soy yo, y allá arriba voy a ser más santo todavía. ¿Se pueden imaginar mi santidad cómo va a estar arriba? ¿Alguno de ustedes logra tener la santidad que tengo yo? Con humildad podemos decir. Oiga, no, mira, como dijo Pablo, entre todos los pecadores, el primero soy yo, y definitivo. Tanta injusticia que hay en nosotros, y ahora mira Pedro como en el contexto de la persecución y el sufrimiento pone un tema tan interesante como esto, la importancia de ser santos, ¿sí? Entonces, ser santos es porque por medio de quién? De Cristo Jesús. En última, la santidad no la logramos nosotros, no la logramos nosotros, la logramos gracias a quién? A Jesucristo. ¿Sí? Si Jesucristo no fuera el que actuara en nosotros, pues no lograríamos alcanzar la santidad. ¿Alguien tiene Primera de Pedro por ahí a la mano, la Biblia? Adriana. Sí, profe, Primera de Pedro, ¿qué? Ya, permítame un segundo, estoy revisando. Listo, Primera de Pedro 1:2. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Listo, gracias. Entonces, ya se dieron cuenta de lo que dice el pasaje. Listo, ya ustedes saben lo que significa eso, ¿cierto?
¿Cómo se traduce esto? ¿Quién sabe la traducción de ese pasaje? Listo, entonces, este kata es seguro, ¿listo? Este prognosin theou patros quiere decir la presencia de Dios Padre, según la presencia de Dios Padre, ¿cierto? Y luego nos dice en santificación del Espíritu, ¿listo? Por eso les decía, esto significa, viene del término santidad y ese de Espíritu, entonces, en santificación según el Espíritu, ¿listo? Y luego viene la otra frase, este es para upakone es obedecer. Upakone es obedecer. Y partismón es rociar la sangre de Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, esa es la importancia de verlo aquí es importante verlo desde el griego para ver lo importante de la anticipación del tema. Una vez más, la santidad no va a llegar, ¿cierto? Por nosotros, sino va a llegar porque la presencia de Dios Padre, ¿sí? Que dice en santificación del Espíritu, entonces es el Espíritu el que realmente, este Espíritu, el neumatos, es el que realmente viene a traer esa santidad. Y ese Espíritu, ese neumatos, ¿sí? Es el que finalmente nos va a llevar a obedecer, para que la sangre de Cristo sea rociada sobre nosotros. Y al ser rociada, realmente podamos vivir en santidad. Si no es así, si no es por esa, no se podría ser santo. ¿Listo? Entonces, esa es la introducción al tema, pero ahora viene la esperanza escatológica como motivo para vivir una vida santa. Entonces, del 3 al 5 viene un nuevo nacimiento para recibir una nueva herencia. Luego vienen las pruebas presentes que demuestran que somos dignos de aprobación. O por el contrario, no somos dignos de aprobación. Y eso va en concordancia con el pasaje que expliqué anteriormente. Las pruebas, si se vive con la esperanza, ¿sí? Y con el arrepentimiento, nos lleva a que seamos aprobados por Dios. No porque mis obras me salven, no porque mis obras me hagan digno como tal, sino que si por medio de las pruebas yo las soporto, entendiendo que Dios obra en mi vida, eso me lleva a ser digno de aprobación por parte de Dios. Por eso es que hay pasajes donde dice que muchos me dirán, Señor, Señor, ¿y quién responderá? Dios, no te conozco, no eres digno de aprobación, es decir, no viviste en santidad. Ese es el sentido de lo que Pedro nos va a presentar. ¿Sí? Recibiendo salvación por medio del amor y de la fe. ¿Listo? Entonces, esta es la esperanza. Miren lo interesante de la esperanza escatológica. Parte de un nuevo nacimiento. ¿Sí? Parte de soportar las pruebas que nos llevan a recibir la salvación por medio del amor de Cristo hacia nosotros, pero de la fe que nosotros depositamos. ¿Sí? Y los profetas y los ángeles querían saber lo que nosotros sabemos. Imagínense, en la antigüedad no saben lo que nosotros sabemos. Y es que Cristo Jesús ya roció su sangre, ya derramó la sangre, y con esa hemos sido nosotros rociados para que esa esperanza escatológica sea una realidad para nosotros. ¿Se pueden imaginar donde Abraham y los héroes de la fe hubieran conocido lo que nosotros conocemos hoy?
y viviéramos lo que vivimos nosotros hoy, ¿se pueden imaginar cómo hubiera vivido Abraham? Si así nomás vivió, confiando en que no hacía parte de ese mundo, sino que hacía parte de una ciudad celestial, cuyo arquitecto ha sido Dios. ¿Cómo hubiera vivido Abraham en nuestra época sabiendo lo que nosotros sabemos? Hubiera sido tremendo la vida de ese hombre. ¿Qué tal? Ya, yo pensaba mucho la vez pasada en cómo será en el nuevo reino. Dice que allí nadie se dará en casamiento. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué no nos van a dar en casamiento cuando estemos en el reino? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no van a haber matrimonios? ¿Ah? Porque todo será perfecto. Claro, así como fue en el primero y segundo capítulo, todo era perfecto, tan perfecto que no habían suegras. Entonces, imagínense, ¿para qué nos vamos a casar en el cielo para seguir sufriendo? No se puede. Oiga, que mi suegra no me escuche porque me deshereda. Pero pensemos un poco, todo lo bueno que Dios tiene para nosotros y esa esperanza escatológica que tiene para nuestras vidas. Y lamentablemente muchas veces nosotros las desaprovechamos y vivimos como la gente que vivía en la época de Noé, desobedientes. Y la iglesia, mucha parte de la iglesia hoy vive como la gente de la época de Noé. Y estamos esperando que venga Noé a traernos un mensaje. ¿Será que la iglesia está esperando eso? ¿Qué estará esperando la iglesia? Cada vez hay más señales, cada vez hay más señales de las que se anunciaron que vendrían cuando Cristo viniera por segunda vez. Quiere decir que cada vez estamos más cerca de ese momento. Entonces, esa esperanza escatológica que menciona Pedro es interesantísima, pero está rodeada es de lo que dice antes, de lo que dice antes. Los elegidos, ¿sí? Conforme a la presencia de Dios, ¿sí? Y que van a vivir en santidad por la obra de Dios para que seamos obedientes y rociados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos esa esperanza escatológica, naciendo de nuevo, soportando las pruebas, recibiendo la salvación y confiando en lo que ya sabemos, que los profetas y los ángeles no lo supieron, ¿sí? Y por eso los ángeles también por eso una parte de los ángeles también cayó, porque no saben lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Miren que era el tema principal, la trama de la pasaje principal. Por tanto, aquí en 1:3 al 12, ¿sí? Se refiere a la esperanza escatológica. ¿Listo? Ese por tanto se va a referir a la esperanza escatológica. ¿Listo? Y entonces luego allí viene en el 1:13. Venga, yo estoy buscando acá el 1:13. ¿Listo? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Listo? Entonces, ese por tanto, allí en el versículo 13, se va a presentar como una transición. Va a ser una transición importante para poder entender la idea central. Pero estoy buscando, es que se me perdió el pasaje de la idea central, ¿dónde está? En el 15, ¿cierto? En el 15. Entonces, allí vamos a encontrar un aoristo participio, ¿listo? Anacesamenoitas. ¿Qué dice acá? ¿Alguien lo sabe leer?
Osjuas. 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 Osjuax. ¿A ustedes cómo les fue con el griego? 1 y 2. A mí mal, ¿Te fue mal? a mí, en ¿Logran todo entender, sentido. logran entender algo de lo que hay ahí? El tas es como el artículo de la palabra que le sigue. Y el, Y es femenino, ¿no? y el aoristo, pues significa que el tiempo es pasado, no es nuestro pasado, Sí. en un momento exacto. Ah, no, no es femenino. Listo, permítame un segundo para que logren, a ver si lo logramos captarlo mejor. Con nosotros aquí no vas a sacar nada, profe. Listo. Entonces, mira que los voy a presentar, se los voy a presentar de otra manera. Listo, miren. Entonces, el oscuas es lomos, ¿listo? A través del cual ciñéndose, ¿sí? Ciñéndose, pues dice, por tanto, ceñíos, ¿listo? Aquí dice a través, este es por tanto, ceñíos, ¿listo? Los lomos, ¿sí? De la mente. Entonces, ahí nos está llevando a la importancia de sujetarnos, la importancia de sujetarnos, ¿listo? Siendo sobrios. Ahí está haciendo ya una antesala, ¿sí? Y está enlazando lo que venía diciendo de los elegidos, los que fueron elegidos, ¿sí? Los que van a ser llevados a obediencia, a ser rociados con la sangre de Cristo, todo por la obra del Padre, ¿sí? Que es el que va a estar orando, y todo eso con un propósito, y es que es necesario ceñirse los lomos con sobriedad, ¿sí? Si ustedes siendo sobrios completamente, esperen sobre, siendo ya ustedes bondad merecida, ¿listo? Sobre la misericordia. Entonces, pues, y esperar por completo en la gracia, ¿sí? Que van a recibir en la bondad. Harit es gracia, ¿listo? Pero esa gracia va a ser inmerecida. Entonces, por medio de esa gracia inmerecida que vamos a recibir nosotros, es que debemos llegar a ser santos. Y aquí lo importante es que van a haber pruebas, porque las pruebas van a medir nuestra santidad. Las pruebas van a medir la santidad. No es en la comodidad, sino es en las pruebas. Y por eso Pedro va a insistir luego en la necesidad de mantenerse firmes, siendo obedientes. Pero esa obediencia es por causa del Padre, según lo vimos en el primer versículo. ¿Listo? Entonces, por tanto, ceñíos de los lomos, ¿listo? De vuestro entendimiento, ¿listo? Entonces, este entendimiento está sujeto aquí al ceñirse los lomos, o sea, no se puede sujetar el entendimiento, ¿sí? Si no se ciñen los lomos. Es necesario, por eso este entendimiento está sujeto a la necesidad de ceñirse los lomos, es decir, sujetarse. Si no se sujetan al conocimiento que viene de parte del Padre, ¿listo? Entonces, no se puede esperar por completo, esperando por completo, teles es completo, pleno,
es un presente participio de plenitud, de completitud. Es decir, que quien completa y trae plenitud va a ser Cristo Jesús, no va a ser otro. Por eso, por lo tanto, espera con la mente activa. ¿Sí? Ceñirse los lomos del entendimiento es que la mente esté activa en todo tiempo con perfecta seriedad en la gracia, es decir, teniendo todos los sentidos puestos en la obra que Dios está haciendo en el creyente. Si nosotros no tenemos la mente activa, sino por el contrario, tenemos una mente dormida, no vamos a lograr entender lo que Dios realmente quiere hacer en nosotros. Por eso es que esto está alrededor de las pruebas, porque las pruebas son las que nos ayudan a estar pendientes de la gracia que Dios tiene para nosotros. Por eso la iglesia de hoy está tan dormida. Por eso la iglesia de hoy no se ha ceñido los lomos del entendimiento ni tiene su mente activa en las cosas que son de Dios. Porque estamos más preocupados por la comodidad y la felicidad. Porque no estamos viviendo pruebas. No estamos viviendo las dificultades. Entonces, ese teleion, la completitud que viene de parte de Dios para el creyente, es cuando su mente está completamente centrada en la obra que Dios está haciendo en su vida. Sí, John Alexander. Profe, quería hacer un apunte pequeñito, Sí, que aparte de todo, a veces se juzga a las personas por tener pruebas, o sea, no se ve como algo bueno, sino como de hecho debe ser que está en pecado, debe ser que algo hizo, debe ser que tiene su guardado, cuando no es así, porque la iglesia primitiva sufrió muchas pruebas y más bien estos textos nos ayudan es como a tener paciencia, a perseverar y a que la fe sea aprobada y pasar la prueba. es que eso es un cuestionamiento muy fuerte que yo le hago a la iglesia hoy en día. Y de hecho es algo que a mí en el fondo me desmotiva mucho. Cuando pensamos que la gente de la iglesia tiene que estar bien, tiene que estar próspera. ¿Qué hacemos con los cristianos pobres entonces? ¿Juzgarlos porque son pobres? ¿Será que es que no tienen fe? Jesús mismo dijo, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Entonces, ¿por qué predicar un evangelio donde todos tenemos que estar bien y prósperos? Es que el Señor nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Sí, Él es el dueño de todo, absolutamente de todo. Pero, ¿y eso qué significa? ¿Que me lo tiene que dar todo a mí también? ¿No? No, porque Él tiene para darnos otras cosas también. Es porque interpretamos mal muchos pasajes. Miren, en Mateo dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Creo que dice así, ¿cierto? Pero resulta que hay una mala interpretación, porque resulta que cuando Jesús habla de lo material dice, miren las aves del campo, miren los lirios, cómo viven, y desarrolla el tema de la confianza en Dios para lo material. Y luego enlaza donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo anterior será añadido. Termina. Y luego viene la parte espiritual. Cuando empieza a hablar de pedir y se os dará, ya no va relacionado con lo material, va relacionado con el reino de Dios. Pero generalmente el cristiano lo asocia con lo material. Hay que pedirle a Dios, pidamos en una casa a Dios, que Dios nos va a dar casa. Pidamos el carro, pero es que no, ahí dice que no os preocupéis por las cosas terrenales. ¿Qué comer, qué vestir? Porque Dios nos las da sin necesidad de pedírselas. A Dios tenemos que pedirles esas otras cosas.
y tienen que ver con el orden espiritual. Escribió un amigo, Giovanni Caballero, escribió algo muy interesante acerca de queremos pedirle a Dios de sus riquezas, ¿sí? Dice, conforme a las riquezas en Cristo Jesús, ¿cierto? Dice en Filipenses. ¿Y ustedes saben cuáles fueron las riquezas que tuvo Cristo acá en la tierra? Dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Esas son las riquezas que queremos también. Esas eran las riquezas de Dios. No tenía, aquí cuando estuvo en la tierra encarnado, no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Pero tenía muchas cosas que no tenemos nosotros. Y son del orden espiritual. Por eso esta primera carta a Pedro es tan interesante, porque mire que nos lleva a una esperanza escatológica real, sincera, honesta. Y no tiene que ver con lo terrenal. Tiene que ver cómo vivimos nosotros acá en santidad. Pero para eso nuestra mente debe estar sujeta. Nuestro entendimiento debe estar sujeto. Ceñidos vuestros lomos del entendimiento. Es decir, que nuestra mente esté sujeta a Cristo. Si no sucede eso, no podemos ser santos. Porque nuestra mente va a estar sujeta entonces a las cosas del mundo. Y si estamos sujetos a las cosas del mundo, ¿cómo llegamos a ser santos? Adrián. Profe, es que yo creo que también que cómo se disparó ese tema de de la prosperidad personal, o sea, ¿cómo se llama eso? De motivación personal, como ese tema se disparó tanto, pues digámoslo así a nivel mundial, ¿sí? Porque cuando yo recuerdo, yo voy a la iglesia desde niña y yo no me acuerdo que esos eran temas o fueran temas de la predicación ni motivaciones de la iglesia, o sea, como que saliéramos de la pobreza o por ejemplo, por como recibir mucha prosperidad y solo sanidad realmente no eran los temas, ese tema se vino dando ya fue hace unos años, pero también si nos damos cuenta, pues eso es un tema a nivel mundial que hablan sobre el tema de la superación personal y pienso que la iglesia cierta manera lo adoptó también, ¿sí? Y entonces se desenfoca ya la predicación hacia Cristo, hacia la salvación, y más bien es hacia lo personal en crecer. Entonces, si no tengo crecimiento, es como si yo no estuviera con Dios. Es lo que me he dado cuenta. Claro, y efectivamente eso es así. Y ya no se predica el pecado. Porque si uno predica el pecado, le arrojan piedras, lo bajan a uno del púlpito. ¿Sí? Ya no lo vuelven a invitar a uno a predicar. De hecho, que yo voy a empezar a mandar cartas a quien me invita a predicar, pero yo predico el pecado. Ay, no me invitan. Mejor no, porque la gente de la iglesia de pronto se va. Ese es el pensamiento, ese es el pensamiento real que se tiene hoy en día en la iglesia y a mí personalmente me da mucha tristeza, muchísimo. ¿Sí? De hecho que mis hijos, a mí me preocupan mis hijos porque mis hijos son muy analíticos, los dos, y ellos me preguntan cosas. Yo la verdad siempre soy sincero con ellos. Y ellos después de cada predicación me dicen, papá, mira, en esa predicación no me gustó esto. Y yo les digo, a mí tampoco. Otras cosas que me dicen, eso estuvo malo, y no, eso no estuvo malo, eso estuvo bien. Lo único es que no debió haber dicho lo siguiente. ¿Sí? Porque hay predicaciones. El domingo, por ejemplo, la predicación fue muy buena. No bíblica, pero estuvo muy buena. Y dijo muchas verdades, muchas cosas muy interesantes. Pero a los 20 minutos ya había dicho todo lo que iba a decir. Los otros 40 minutos fue repite lo mismo y de ejemplos. Yo decía, pero si hace rato dijo lo que tenía que decir, porque ya no pare, porque es que ya se vuelve muy repetitivo y entonces la gente se cansa y el mensaje se distorsiona y no lo capta. ¿Sí ven? Y con 20 minutos, 10 dijo muchas cosas interesantísimas, buenísimas. Pero les voy a poner en contexto lo que sucedió, y es lo que sucede con estos pasajes también de Pedro. Dice en una carta a Timoteo,
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿cierto? De amor y de dominio propio. Y entonces algo acerca de la cobardía, es que la cobardía es esto y la cobardía es esto, y luego el espíritu de Dios nos dio fue de poder y tenemos poder para eso. Cuando salimos, yo le dije a mi hijo, solamente le faltó un detalle. Darse cuenta que ese poder nos lo dio en medio de las aflicciones. Nunca mencionó nada de las aflicciones. El poder no es para ponernos por encima de otro. El poder es para soportar las aflicciones. Nos dio poder para soportar las aflicciones. Para eso es. Y no solamente espíritu de poder, sino de amor y de dominio propio. Porque ese poder de superar las aflicciones debe llevarme a mí a amar al otro y no pasar por encima de él. ¿Sí ven? Por eso el poder siempre lo ponen al lado del amor. Porque el poder solo es peligroso. El poder con amor, esa es la clave. Pero es para superar las aflicciones. Y eso sucede mucho. Por eso a mí me llama la atención mucho la carta, esta primera epístola a Pedro. ¿Por qué? Porque luego viene el tema central, ser santos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es santo. Y tema Dios, porque Él busca según la obra de cada uno. Y ahí más adelante es donde vamos a tener el pasaje de cómo juzgó a la gente en los tiempos de Noé. ¿Sí? Porque no fueron santos. ¿Listo? Porque Cristo nos rescató con su preciosa sangre. Porque creemos en Dios. Por esa razón debemos ser santos. Por esas dos razones debemos ser santos. Porque Cristo nos rescató con su preciosa sangre y porque creemos en Dios. ¿Listo? Y una tercera, porque nuestra esperanza está en Él. Si no fueran esas razones, no seríamos santos. Entonces, sí se hace necesario ser santos. Y tenemos suficientes razones. Son tres, pero son poderosas, son fuertes. Están por encima de cualquier otra cosa. Y luego al final yo les dije que venían unas instrucciones prácticas acerca de cómo ser santos. Cristo es el ejemplo. Cristo es el motivo y Cristo es la ayuda. Mire, para ser santos tenemos un ejemplo, tenemos un motivo y tenemos una ayuda. ¿No es más que suficiente para nosotros eso? Para ser santos. Vea, aquí tienen una predicación. John, ahí está la predicación del domingo. Somos santos por eso, nada más. No porque seamos mejores que otros. Tal vez somos peores. Pero lo que podemos llegar a hacer es porque Cristo es nuestro ejemplo, nuestro motivo y nuestra ayuda. No hay otra manera de ser santos. Amarse los unos a los otros, abandonar el mal y desear la palabra de Dios. Y nuestra identidad está en Cristo, porque somos linajes. Como peregrinos, apártense del pecado, sométanse al gobierno, sométanse a los amos, porque Cristo nos dio ejemplo, porque Cristo llevó nuestros pecados, porque Cristo es nuestro pastor. ¿Se dan cuenta de esos tres? Tremendo. Y siempre alrededor de Cristo. Esposas, sométanse a los esposos, ¿sí? Que su corazón esté adornado con amabilidad. Esposos, sean compasivos, coherederos, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Vivir en armonía y comunión. Porque el Señor apoya a los justos, pero se opone a los malvados. Testifique sin temor de tener consecuencias, porque Cristo predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Porque el bautismo nos lleva a tener una buena conciencia para con Dios. Y en el 4:1 al 8 repite las mismas ideas, en el mismo orden que 1:13 al 22. Preparen la mente con seriedad y hay que mostrar amor fraternal. Evitar pasiones humanas. Ya es suficiente el tiempo dedicado a ellas.
Los que continúan en ellas se sorprenden a ver el cambio en ustedes. Ellos serán juzgados. Porque se ha predicado a los muertos, porque el fin se acerca. Amarse unos a otros con fervor. Practicar la hospitalidad, utilizar los dones. No se sorprendan por los sufrimientos, más bien gócense que participen en los sufrimientos. Acerca de cómo ser santo. Humíllense, no se angustien, sean sobrios y velen, resistan al diablo. Habiendo sufrido usted un poco, Dios mismo, lleno de gracia, el que les ha llamado en Cristo a su eterna gloria, les preparará, establecerá, fortalecerá, fundamentará. A Él sea el poder por siempre. Y viene la despedida, por medio de Silvano, una exhortación y testimonio de Babilonia y saludos con Marcos. Y ahí, en la diapositiva, van a encontrar algunos otros detalles para que tengan. ¿Listo? Y esta última parte la hice así rápido, pero ustedes ya pueden ir mirando en detalle todas las situaciones prácticas para ser santos. Y ahí tienen varias predicaciones. ¿Listo? Que el Señor les bendiga y les ayude. Con el favor de Dios, la próxima semana tendremos el examen y vamos a ver segunda de Pedro y Judas. ¿Listo? Que Dios les bendiga. Profe, Sí, en el examen, en el parcial de la próxima semana, ¿va a ser de Santiago y de Primera de Pedro? sí, nada más. Solamente esas Ah, dos. ok. Listo, Listo. profe, está bien. Es Gracias. profesor miércoles, ¿cierto? Estoy pensando, de pronto lo voy a subir en otro formato para que lo presente cualquier otro día. Ah, bueno, listo, profe. ¿Listo? Gracias. De pronto les doy desde toda la semana para que ustedes dispongan el espacio que mejor les quede. Ok, profe. Ok, listo. ¿Listo? Vale. Bueno, gracias. No, Profe, muchísimas Gracias, gracias. profe. Descansa. Chao. bendiciones.